911, ¿cuál es su emergencia? Hola, hola, hola. Mira, hay un chico que sufrió un choque en una bicicleta y parece que tiene el hueso afuera y no sé qué hacer. Imagínate esto, estás en la calle caminando tranquilo y de repente escuchas un estruendo. Mirás, ves a un ciclista en el suelo, la bici a un costado bastante hecha a pedazos, la gente empieza a rodearlo, pero vos te acercaste y lo primero que ves es que tiene la pierna en una posición que definitivamente no es normal. Y ahí empezaste a fruncir el ceño porque te diste cuenta que el hueso atravesó la piel. Tenés segundos para decidir qué hacer. Te enderezás la pierna, le pones algo para tapar el hueso, esperás el servicio de emergencias, intentás moverlo. Si alguna vez te preguntaste cómo actuar ante una fractura expuesta o si crees que con simplemente un hueso roto hay que inmovilizar, listo, este episodio es para vos. Bienvenido a Minuto Crítico, el podcast donde hablamos de urgencias médicas, primeros auxilios y atención prehospitalaria, pero sin tanta vuelta y con información clara. Hoy nos metemos en un tema clave porque una mala decisión puede significar infecciones graves, amputación o incluso la muerte. Y sí, estamos hablando de fracturas expuestas. Vamos a ver qué pasa desde el momento del accidente hasta la recuperación, pasando por todos los errores más comunes que se suelen cometer en este tipo de atención. Así que si sos rescatista, estudiante de salud o simplemente alguien que quiere estar preparado, quédate porque creo que te puede gustar. Primero lo primero, y vamos a ver qué es una fractura expuesta. Porque según PHTLS, una fractura expuesta es aquella en la que el hueso fracturado tiene contacto con el ambiente externo a través de una solución de continuidad en la piel. Y bueno, es decir, el hueso rompió la barrera de la piel y quedó en contacto con el exterior. Esto solamente no representa un problema por la fractura en sí, sino también por el riesgo altísimo que tiene de infecciones. Pero ahora, más allá de la definición, es clave que podamos entender cómo se produce. Y conocemos tres mecanismos principales que pueden producir este tipo de lesiones. En primer lugar, vamos a hablar de los traumatismos de alta energía, que se suele dar en accidentes de tránsito, caídos en alturas, atropellamientos, que acá el hueso se fractura y la fuerza misma del impacto hace que perfore la piel. En segundo lugar es cuando hablamos de traumas directos, por ejemplo, un golpe fuerte con un objeto pesado o un aplastamiento. Y en tercer lugar vamos a hablar de trauma por torsión con fractura desplazada, que se suele ver en deportes o caídas donde el hueso se fractura y el extremo óseo sobresale por la piel. Ahora te dejo un dato importante. Las zonas más afectadas por fracturas expuestas suelen ser huesos largos, y principalmente vamos a ver tibia y peroné, las más comunes en accidentes de tránsito y caídas, fémur, muy grave porque puede comprometer grandes vasos y generar lo que se conoce como shock hipovolémico, radio y cúbito, más frecuente en caídas cuando se apoya la mano, y el húmero, que se ve en caídas desde altura o accidentes laborales. Pero más allá de eso y de dónde se producen, lo que importa es lo que pasa después de la fractura. Cuando un hueso se fractura no solamente se rompe el tejido óseo, también se lesionan vasos sanguíneos, músculos, nervios, lo que va a generar una cascada de eventos fisiológicos. El primero es el sangrado, porque la fractura interrumpe arterias y venas que irrigan el hueso y los tejidos que se encuentran alrededor. Dependiendo de qué hueso se afecte, se puede perder hasta 1,5 litros de sangre. Sí, te lo vuelvo a repetir porque no sé si lo escuchaste. 1,5 litros de sangre solamente por la fractura. Luego tenemos la inflamación, donde el cuerpo reacciona con un edema que puede comprimir estructuras cercanas, generando lo que se conoce como síndrome compartimental en casos más graves. Y en tercer lugar, la exposición bacteriana. Al estar en contacto con el exterior, el hueso puede infectarse con bacterias como Staphylococcus aureus, lo que podría llevar a una osteomielitis o infecciones profundas de partes blandas. Esto último es clave porque una fractura expuesta no solamente representa un problema ortopédico, es también un riesgo de infecciones y hemorragias. Para entender la gravedad de las fracturas expuestas se utilizan clasificaciones. Hoy te voy a contar de la clasificación de Gustilo y Anderson, que lo que se basa es en el tamaño de la herida, la contaminación y el daño de los tejidos. Esta clasificación se divide en tres tipos, tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1 tenemos heridas menores a 1 centímetro con mínima contaminación y con poco daño en el tejido. En el tipo 2 tenemos heridas mayores a 1 centímetro con daño moderado y más contaminación. Y en el tipo 3, acá es donde la cosa se pone un poco más fea porque se divide en tres subgrupos. En el subgrupo A hay suficiente cobertura de piel para el hueso, pero la herida es bastante grande. En el B, la herida es tan grave que necesita un injerto para poder cubrir el hueso. Y en el tipo C, además de todo lo anterior, hay lesión vascular, lo que significa que el miembro podría estar en riesgo. Pero ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Básicamente porque cuanto más grave sea la fractura, más urgente es la intervención y más complicaciones pueden aparecer. Pero antes de que el paciente pueda llegar al quirófano, hay una parte fundamental que no estamos hablando y es la atención en el lugar del accidente. Y acá es donde están los errores más frecuentes, desde querer enderezar la pierna hasta cubrir la herida con lo primero que encontremos. Así que ahora vamos a meternos en qué hacer y sobre todo qué no hacer en los primeros auxilios. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte.
Volvamos a nuestro caso. Tenemos al ciclista en el piso, la pierna rota, el hueso a la vista y alrededor la gente que empieza a decir cosas como Que alguien le enderece la pierna, lo levantamos y lo llevamos al hospital. Pónganle su hueso en su lugar. y vos, que ahora tenés toda la información en la cabeza, sabés que la mayoría de estas ideas son errores bastante graves. Así que, ¿qué haces? Cuando te encontrás con una fractura expuesta, lo más importante es mantener la calma y actuar con lógica, siguiendo los protocolos generales de primeros auxilios. Primero, seguridad en la escena, porque antes de tirarte de cabeza a ayudar, asegúrate que el lugar sea seguro. En segundo lugar, llamar al servicio de emergencia local, porque esto parece obvio, pero muchas veces la gente se olvida y pierde un tiempo que es valioso. Y ahora entramos un poco más en qué hacer con la fractura expuesta. En primer lugar, no mover innecesariamente al paciente, porque si la persona está consciente y respira bien, no lo movamos. Una fractura expuesta puede estar acompañada de otras lesiones como traumatismos cervicales y un mal movimiento puede empeorar todo. También ten en cuenta el control de las hemorragias, pero sin tapar el hueso. Y este es un punto clave. Si la herida está sangrando de forma abundante, tenemos que hacer presión alrededor de la herida con un apósito limpio o un paño si no tenemos otra cosa. Lo que es importante es nunca presionar directamente sobre el hueso que se encuentra expuesto. Y ese es el error frecuente. Mucha gente tapa la fractura con lo primero que tiene a mano, como una campera o un pañuelo sucio. Y eso es un gran error. Lo ideal es cubrir la herida con un apósito estéril o lo más limpio posible y mantenerlo en su lugar con cuidado. Luego tenemos el tema de la inmovilización de la extremidad. Porque si el hueso está afuera, no vamos a intentar reacomodarlo, ya lo dijimos. Repito, no vamos a intentar reacomodarlo. Esto solamente va a generar más daño y aumentar el riesgo de infecciones. ¿Lo correcto? Lo correcto es mantener la extremidad en la posición en la que lo encontramos y estabilizarla. Ahora, ¿con qué? Básicamente con lo que tengas a mano. Una tabla, cartón rígido o cualquier cosa u objeto que sirva como una férula. Si no tenés nada, puedes inmovilizar la pierna fracturada atándola a otra pierna, o en caso que estemos frente a un brazo que está fracturado, pegándolo al cuerpo con un pañuelo o remera. Y por último vamos a evaluar si hay signos de shock, porque las fracturas expuestas, sobre todo en huesos largos, pueden hacer que la persona pierda mucha cantidad de sangre. Y si el paciente está pálido, sudoroso, con pulso débil y una respiración rápida, es posible que esté entrando en shock. ¿Qué hacemos? Lo mantenemos acostado y tranquilo, no le damos de comer ni de beber nada, e importante, mantenemos la temperatura corporal de la persona, lo tapamos o abrigamos para que no pierda calor. Todo esto mientras esperamos que llegue la ambulancia. En este punto, si hiciste bien los primeros auxilios, le dejaste al personal de emergencias un paciente estable y con menos riesgos de complicaciones. Porque cuando llegue el servicio de emergencias, se va a encargar de evaluar signos vitales y tratar el posible shock, administrar oxígeno si es necesario, cubrir la herida con apósitos estériles, colocar un acceso venoso, darle analgesia y evacuar de manera rápida. Te dejo otro dato importante porque según PHTLS en fracturas expuestas el tiempo de traslado es clave. Cuanto más rápido recibe el paciente antibióticos y consulta quirúrgica, menor es el riesgo de infecciones y amputaciones. Bueno, hasta ahora vimos cómo se producen las fracturas expuestas y qué hacer en los primeros auxilios, pero ahora entramos en una fase que es clave. ¿Qué hace el equipo prehospitalario cuando llega al lugar? ¿Cómo se maneja este tipo de fracturas en el hospital? Y lo más importante, ¿qué errores pueden marcar la diferencia entre salvar la extremidad o perderla? Sigamos con nuestro caso. Tomás sigue en el suelo, con la pierna fracturada y el hueso expuesto. Por suerte, alguien hizo bien los primeros auxilios, pudo controlar la hemorragia, evitó mover la pierna y llamó al 107. Ahora llegó la ambulancia. El equipo de emergencia bajó rápido, evaluó la escena y se acercó a Tomás. El primer paso, como siempre, es la evaluación primaria, X, A, B, C, D. Está sangrando, respira bien, tiene pulso, hay signos de shock. Revisan otras lesiones porque muchas veces nos enfocamos únicamente en esa lesión y nos olvidamos que un paciente politraumatizado puede tener lesiones internas que son gravísimas. Cuando se confirma que no hay compromiso de la vía aérea ni traumatismo torácico severo, la atención se centra más que nada en la pierna. Lo más urgente es controlar la hemorragia, porque si la fractura está sangrando, lo primero que hacemos es presión directa con gasas estériles. Y si el sangrado es profuso y no cede, se puede usar un torniquete, pero siempre y cuando sea necesario y cumpla con los criterios. En este punto se evalúa la perfusión de la extremidad, chequeando los pulsos distales, la temperatura y la coloración. Si la piel está fría o cambia de color, es una mala señal. Después viene la inmovilización. En una fractura expuesta, cualquier movimiento extra puede desgarrar más aún los tejidos o romper vasos sanguíneos, incluso seccionar nervios. Si la fractura es en la tibia y peroné, se usa una férula rígida o de vacío. Y si es en el fémur, lo ideal sería usar una de tracción o una férula de Thomas. Ahora hablemos de los errores más comunes en estas dos etapas. Error 1. Si el fragmento fracturado se mueve, puede cortar arterias, nervios o empeorar el cuadro. El objetivo es inmovilizar en la posición que esté, sin forzar absolutamente nada. Error número 2. No inmovilizar correctamente, porque si el paciente se mueve durante el traslado, la fractura puede desplazarse más aún, aumentando el daño. Y el error número 3 es no controlar el dolor. Las fracturas expuestas duelen muchísimo, y un paciente con dolor intenso puede entrar en un estado de shock.
En estos casos se administra analgesia intravenosa, que pueden ser de tipo AINES o en caso que se requiera de tipo opioide. Con la fractura estabilizada, Tomás es subido a la ambulancia y trasladado al hospital, donde comienza la siguiente fase, que es la atención hospitalaria. Apenas llega a la guardia lo recibe el equipo de traumato y cirugía, y lo primero es una evaluación secundaria detallada, donde se revisan todas las lesiones que puede tener y se toma una radiografía para ver la fractura en detalle. En algunos casos también se puede pedir un angio-TAC si hay sospecha de daño vascular. Si hay compromiso vascular grave, la cirugía es inmediata. Si la fractura está muy contaminada, lo primero es un lavado quirúrgico agresivo y la administración de antibióticos intravenosos para prevenir infecciones como la osteomielitis. Un dato importante es que en fracturas expuestas el uso de antibióticos es crucial y debe iniciarse lo más rápido posible. Generalmente se usa cefazolina más gentamicina para cubrir bacterias que pueden infectar el hueso. También se puede cubrir el espectro de bacterias anaeróbicas que pueden estar presentes en la tierra, por ejemplo. Cuando la fractura está limpia y estable, se decide cómo fijarla. Si es una fractura muy inestable o con gran pérdida ósea, puede ser necesaria varias cirugías y el uso de fijadores externos antes de una reconstrucción definitiva. En casos más graves, donde hay daño vascular irreparable o infecciones severas, se puede llegar a una amputación. Y finalmente, después de la cirugía, comienza la parte de la rehabilitación. Dependiendo de la gravedad de la fractura y el tratamiento que recibió, Tomás puede necesitar desde semanas hasta meses para volver a caminar. Pero bueno, ¿qué pasó con él y cómo sigue su historia? En esta última parte hacemos un cierre de los puntos clave que aprendimos y el desenlace de nuestro caso. Bueno, llegamos al final de la historia de Tomás, y después de la cirugía y un proceso largo de rehabilitación, logró recuperar la movilidad de la pierna. No fue fácil, pero gracias a que los primeros auxilios se hicieron bien y que el equipo prehospitalario actuó rápido y sin errores, su pronóstico la verdad que fue mucho mejor. Y ahora, hagamos un repaso de lo más importante que aprendimos hoy. Las fracturas expuestas son emergencias graves, porque hay riesgo de hemorragia, infecciones, compromiso vascular o nervioso. Nunca de ninguna manera intentes acomodar un hueso fracturado, lo movilizás tal y como está y esperás el servicio de emergencias. Luego, controlar la hemorragia es prioridad. Si el sangrado no para con presión directa, considera métodos como el uso de un torniquete. En el ámbito prehospitalario, el uso de analgésicos intravenosos ayuda mucho a mejorar la estabilidad del paciente. Y por último, el manejo hospitalario incluye antibióticos temprano, lavado quirúrgico y en muchos casos fijación con cirugía. Si algo queda claro después de este episodio es que en una fractura expuesta cada segundo cuenta. Un error en los primeros auxilios o en la atención prehospitalaria puede costar la extremidad o incluso la vida. Así que si te gustó este capítulo no olvides compartirlo y seguirnos para más contenido de emergencia y atención prehospitalaria. Y si te quedaste con dudas o querés que hablemos de algún tema en particular, no dudes en comunicarte con nosotros. Suscríbete, deja tu like y nos escuchamos en el próximo Minuto Crítico.